¿Te has dado cuenta de que hay personas que con solo una palabra, una mirada o un simple gesto pueden arruinarte el día? Seguro que sí, y es frustrante. Pero aquí viene la verdad, nadie puede hacerte sentir irritado sin tu permiso. Si alguna vez has sentido que el mundo está en tu contra, que hay personas que parecen tener el don de sacarte de quicio, que por más que intentas mantener la calma, algo dentro de ti explota, entonces sabes lo agotador que puede ser. La filosofía estoica tiene una respuesta que podría cambiarlo todo. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de entenderlo y transformarlo. Así que quédate, porque lo que vas a aprender hoy puede ser la clave para recuperar tu paz y dejar de darle poder a los demás sobre tus emociones. Y no te pierdas la última lección, porque te dejará sin palabras. Comenzamos. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al video para que podamos seguir subiendo este tipo de videos en el futuro. 1. ¿En serio molesta? ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, una simple palabra puede cambiar por completo tu estado de ánimo? Como si alguien tuviera un interruptor oculto que, con solo presionarlo, hace que tu paciencia desaparezca. Un comentario fuera de lugar, una mirada despectiva, alguien que no respeta tu tiempo, y de pronto, sientes que la sangre te hierve. Es frustrante, ¿verdad? Pero aquí está la pregunta clave. ¿Realmente te molesta o solo es tu percepción de la situación lo que te afecta? Hay momentos en los que sentimos que el mundo está lleno de personas irritantes. El conductor que no usa la direccional, el compañero de trabajo que habla demasiado fuerte, el vecino que pone música a todo volumen. Es como si la vida nos pusiera pruebas constantes, diseñadas especialmente para hacernos perder la calma. Y lo peor es que muchas veces no podemos evitarlo. Parece que estos pequeños detalles tienen el poder de arruinar nuestro día. Es curioso cómo permitimos que factores externos definan nuestro estado emocional. Nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser de cierta manera, y cuando no lo son, nos frustramos. Nos convencemos de que la culpa es de los demás, de que son ellos los que nos hacen enojar. Pero aquí hay una verdad incómoda, nadie puede molestarte sin tu permiso. No es el comentario hiriente lo que te afecta, sino la importancia que le das. Imagínate que cada molestia es como una chispa. Algunas personas caminan con un bidón de gasolina encima, listas para explotar al menor contacto con el fuego. Otras, en cambio, han aprendido a ser como el agua, la chispa cae, pero simplemente se apaga sin causar ningún daño. La diferencia entre ambas personas no está en el mundo exterior, sino en cómo interpretan lo que sucede. El estoicismo nos enseña que nuestra paz interior no debe depender de lo que otros digan o hagan. Marco Aurelio escribió, si algo externo te molesta, no es eso lo que te afecta, sino el juicio que tienes sobre ello. Y tienes el poder de cambiar ese juicio en cualquier momento. En otras palabras, no es el evento en sí lo que te hace enojar, sino la historia que te cuentas al respecto. Piensa en un emperador romano, rodeado de traiciones, guerras y problemas constantes. Podía haber vivido en un estado perpetuo de irritación e incomodidad, pero eligió otra cosa. Eligió entrenar su mente para no ser esclavo de las circunstancias. Si alguien como él pudo mantener la calma en medio del caos, ¿qué excusa tenemos nosotros para perder la paciencia por cosas insignificantes? Entonces, ¿cómo aplicar esto en la vida diaria? La próxima vez que algo te irrite, haz una pausa. Antes de reaccionar, pregúntate, ¿esto merece mi energía? La mayoría de las veces, la respuesta será un rotundo no. Y en ese momento, habrás ganado. Porque la verdadera fortaleza no está en imponerte sobre los demás, sino en dominar tu propia mente. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar cómo decides sentirte respecto a él. La próxima vez que algo te moleste, recuerda esta frase, el fuego no quema al que sabe que está hecho de cenizas. La irritación solo existe si tú decides alimentarla. Suelta lo que no puedes controlar y observa cómo la vida se vuelve mucho más ligera. 2. El ego manda. ¿Alguna vez has sentido que una simple crítica o comentario te enciende por dentro? Como si alguien hubiera apretado un botón en tu mente, y sin darte cuenta, ya estás molesto, dándole vueltas a lo que te dijeron. Es como si te hubieran robado el control de tu propio estado de ánimo. Te dices a ti mismo que no debería afectarte, pero ahí estás, sintiendo como la rabia o la incomodidad se apoderan de ti. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una fuerza invisible, pero poderosa, que está moviendo los hilos detrás de cada reacción que tienes, tu ego. Es impresionante cómo el ego puede convertir una situación insignificante en un conflicto interno. Alguien no te saludó como esperabas y ya piensas que te está despreciando. Recibes una crítica y de inmediato te pones a la defensiva, justificándote o buscando cómo demostrar que estabas en lo correcto. Incluso un simple comentario en redes sociales puede arruinar tu día si lo tomas como un ataque personal. Nos pasa a todos,
Y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta de que la verdadera batalla no está afuera, sino dentro de nosotros. El problema es que hemos sido condicionados a defender nuestro ego como si fuera una armadura sagrada. Nos identificamos tanto con nuestra imagen, con cómo queremos que los demás nos perciban, que cualquier cosa que la amenace nos parece intolerable. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que la solución es corregir a los demás, hacer que respeten su punto de vista, que pidan disculpas o que reconozcan su error. Pero eso solo nos hace más dependientes de factores externos. Es como si le diéramos a los demás el control remoto de nuestras emociones. Y lo peor es que, cuanto más nos resistimos a que hiera nuestro ego, más frágiles nos volvemos. Piensa en el ego como un globo inflado con aire. Cuanto más lo inflas con orgullo, con expectativas sobre cómo los demás deberían tratarte, más vulnerable se vuelve. Cualquier pequeña aguja puede hacerlo explotar. Y lo más irónico es que el ego no nos protege, sino que nos hace más débiles. Es por eso que una persona verdaderamente fuerte no necesita defender su ego en cada momento. Un estoico entiende que la verdadera fortaleza no está en demostrar que tiene razón, sino en no dejarse afectar por tonterías. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, decía: cuando te levantes por la mañana, recuerda que te encontrarás con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y egoístas. Todo esto les ha sucedido por ignorancia del bien y del mal. Esto significa que el mundo está lleno de personas que actuarán de formas que podrían molestarte, pero tú tienes el poder de decidir si eso afecta tu paz o no. No puedes cambiar a los demás, pero sí puedes cambiar la manera en que los percibes. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en la vida real? La próxima vez que alguien diga algo que te irrite, detente un momento y pregúntate: ¿por qué me está molestando esto realmente? Si miras con honestidad, te darás cuenta de que no es por lo que te dijeron, sino por lo que significa para tu ego. Tal vez te dolió porque quieres ser visto como alguien inteligente, y la crítica te hizo dudar. O te molestó porque esperabas cierto respeto y no lo recibiste. Pero si eres capaz de soltar esa necesidad de reconocimiento, verás que nada de eso tiene poder sobre ti. Otro ejercicio práctico es cambiar tu perspectiva en el momento. Imagina que la persona que te hizo el comentario ni siquiera lo dijo con mala intención, o que simplemente está proyectando sus propias inseguridades en ti. Muchas veces nos tomamos las cosas de manera demasiado personal cuando, en realidad, lo que los demás hacen o dicen tiene más que ver con ellos que con nosotros. Si puedes adoptar esta mentalidad, te volverás casi imperturbable. Y si realmente quieres entrenarte en estoicismo, puedes empezar a ver cada situación incómoda como una oportunidad para fortalecer tu mente. Cada vez que algo te moleste, en lugar de reaccionar con enojo o incomodidad, tómalo como un desafío. Pregúntate: ¿qué pasaría si decido no reaccionar? ¿Qué pasa si simplemente lo dejo ir? Notarás que al principio cuesta, pero con el tiempo, empezarás a sentir un nivel de control sobre ti mismo que antes no tenías. Y ahí es cuando te das cuenta de que el verdadero poder no está en imponer tu ego, sino en liberarte de él. Al final del día, la pregunta que debes hacerte es: ¿prefiero tener la razón o prefiero tener paz? La mayoría elige la razón porque su ego lo exige. Pero los estoicos eligen la paz, porque saben que la tranquilidad es un tesoro mucho más valioso que cualquier discusión ganada. No permitas que tu ego te haga reaccionar como un títere. Aprende a soltar, a observar sin sentirte atacado, y descubrirás una libertad que pocos conocen. Esa es la verdadera fuerza, la que no necesita demostrarse ante nadie. 3. Acepta la realidad. Imagínate que estás en medio del tráfico, tarde para una reunión importante. Tocas la bocina, frunces el ceño y maldices a los autos frente a ti. Sientes la sangre hervir, los músculos tensarse y el pensamiento obsesivo de que todo esto es injusto. Pero detente un momento y pregúntate: ¿realmente cambiará tu enojo la situación? ¿Acaso el semáforo se pondrá verde más rápido porque golpees el volante con frustración? La realidad es la que es, y negarte a aceptarla solo te hará sufrir más. Pasamos la vida resistiéndonos a lo que sucede, exigiendo que el mundo actúe según nuestras expectativas. Nos enojamos cuando la gente no responde como queremos, nos frustramos cuando algo no sale según lo planeado, y nos sentimos traicionados por la vida cuando nos pone un obstáculo en el camino. Pero, ¿cuánto de esto está realmente en nuestro control? La respuesta es clara: muy poco. Sin embargo, actuamos como si al quejarnos y resistirnos pudiéramos moldear la realidad a nuestra conveniencia. Nos han enseñado a luchar contra lo que no nos gusta, a quejarnos de lo que nos incomoda y a buscar culpables para nuestras desgracias. Si llueve en un día de playa, nos enojamos con el clima. Si un amigo nos cancela un plan, sentimos que nos falló. Si las cosas no salen como esperábamos, creemos que el universo está conspirando en nuestra contra. Esta es la trampa en la que caemos constantemente.
Creemos que la realidad debe amoldarse a nuestros deseos, en lugar de ajustar nuestras expectativas a la realidad. Imagina que la vida es como el mar. Puedes pelear contra las olas, patalear y gritar porque no se detienen. O puedes aprender a surfear. Lo primero te dejará exhausto y frustrado, lo segundo, te hará libre. Aceptar la realidad no significa rendirse ni resignarse, significa entender que hay cosas que simplemente son como son, y que la mejor manera de vivir en paz es aprender a fluir con ellas. Epicteto, uno de los grandes estoicos, dijo: no pretendas que las cosas ocurran como quieres. Desea que ocurran como ocurren y serás feliz. Esto significa que en lugar de exigir que el mundo se adapte a nuestros deseos, podemos cambiar la forma en que lo interpretamos. Cuando aceptas la realidad tal como es, te liberas de la frustración y encuentras serenidad. Si alguien te critica injustamente, en lugar de perder el tiempo intentando cambiar su opinión, simplemente acéptalo. Esa persona tiene derecho a pensar lo que quiera. Si pierdes un tren, en lugar de maldecir tu mala suerte, acéptalo. El tren se fue y no hay nada que puedas hacer para traerlo de vuelta. Cuando dejas de pelear contra lo inevitable, empiezas a vivir con más ligereza. Para aplicar esta idea en tu vida, haz este ejercicio. Cada vez que algo no salga como esperas, en lugar de reaccionar con enojo o frustración, respira profundo y dite a ti mismo: esto es lo que es. Ahora, ¿qué puedo hacer al respecto? Este simple cambio de enfoque te ayudará a enfocarte en soluciones en lugar de en quejas. Aceptar la realidad no significa conformarse ni ser indiferente. Significa reconocer lo que no puedes cambiar y enfocarte en lo que sí puedes controlar: tu actitud, tu reacción y tu manera de enfrentar los desafíos. Y cuando logras hacer esto, te vuelves invulnerable a las pequeñas molestias de la vida. Recuerda, la resistencia a la realidad solo genera sufrimiento. En cambio, la aceptación te da paz. La próxima vez que sientas que algo te irrita o incomoda, pregúntate: ¿estoy peleando contra una ola o estoy aprendiendo a surfear? Tu respuesta determinará si sigues cargando con la frustración o si eliges vivir con serenidad. 4. La indiferencia inteligente. ¿Alguna vez has sentido que una simple palabra o mirada puede arruinar tu día? Como si el comentario de alguien tuviera el poder de controlarte sin que te des cuenta. Vas tranquilo, con buen ánimo, y de repente, alguien dice algo que te descoloca. Puede ser un comentario sarcástico, una crítica disfrazada de consejo o incluso una expresión en el rostro de alguien que interpretas como desprecio. Sin darte cuenta, caes en la trampa de tomarte las cosas de manera personal, y de repente, todo tu humor cambia. Te sientes molesto, irritado, incluso ofendido. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera libertad no está en evitar estos momentos, sino en aprender a ignorarlos inteligentemente? Es sorprendente cómo una pequeña crítica puede quedarse en nuestra mente durante horas, incluso días. Nos quita el sueño, nos hace analizar una y otra vez lo que dijimos o hicimos, buscando posibles errores o formas de responder mejor. Nos imaginamos discusiones que nunca van a ocurrir, ensayamos respuestas ingeniosas en nuestra cabeza, pero lo peor de todo es que dejamos que un comentario irrelevante tenga el poder de arruinar nuestro bienestar. Nos volvemos esclavos de la opinión ajena sin darnos cuenta. Pero aquí está la verdad: nadie puede controlarte a menos que tú se lo permitas. La molestia no está en la crítica o en la mirada despectiva, sino en cómo decides interpretarla y reaccionar ante ella. El error más común que cometemos es tomarnos todo como un ataque personal. Creemos que el mundo gira alrededor de nosotros y que cada acción de los demás es un reflejo directo de cómo nos ven. Pero la realidad es que la mayoría de las veces, la gente no está pensando en nosotros tanto como creemos. Esa mirada de desprecio puede no ser para ti, ese comentario negativo puede venir de una persona frustrada consigo misma. Sin embargo, nuestra mente actúa como un imán para la negatividad, acumulando cada pequeño desaire hasta que se convierte en una carga insoportable. Es como si cada problema, cada opinión ajena, fuera una piedra en nuestra mochila emocional. Cuantas más acumulamos, más difícil se vuelve caminar con ligereza. El estoicismo nos ofrece una solución clara y directa: la indiferencia inteligente. No se trata de ser apático o de no sentir nada, sino de aprender a diferenciar entre lo que merece nuestra atención y lo que no. Marco Aurelio decía: si te molestó, el problema no está en la cosa en sí, sino en tu opinión sobre ella. En otras palabras, el mundo no tiene el poder de afectarte a menos que tú lo permitas. Si alguien te insulta, eso dice más de él que de ti. Si alguien te ignora, eso refleja su mundo interior, no el tuyo. Practicar la indiferencia inteligente es entrenarte para dejar de reaccionar de forma automática y empezar a escoger dónde poner tu energía. La próxima vez que alguien diga algo que te moleste, haz esto. En lugar de reaccionar al instante, respira profundo y pregúntate: ¿esto realmente merece mi energía? Si la respuesta es no, simplemente deja que pase.
Imagínalo como si fueras un médico de emergencias, solo atiendes los casos graves, lo demás es ruido de fondo. No tienes que responder a cada provocación, ni justificarte ante cada comentario. Aprender a ignorar lo irrelevante es un superpoder que te dará paz y claridad mental. La verdadera fortaleza no está en ganar cada discusión, ni en demostrarle a los demás que tienes razón. La verdadera fortaleza está en no necesitar hacerlo. En poder mirar una crítica y decir, esto no me define. En poder escuchar un comentario negativo y no permitir que te afecte. En entender que tu valor no depende de la opinión de nadie. La indiferencia inteligente no es frialdad, es sabiduría. Es elegir dónde poner tu atención y a quién darle poder sobre tus emociones. Recuerda, no tienes control sobre lo que otros dicen o hacen, pero sí sobre cómo decides sentirte al respecto. La verdadera libertad comienza cuando decides que merece tu atención y que no. No dejes que pequeñas cosas sin importancia te roben la calma. Practica la indiferencia inteligente y verás cómo el mundo deja de tener poder sobre ti. 5. No respondas a la provocación. Imagina, vas caminando tranquilamente, todo está en calma, y de repente alguien lanza un comentario sarcástico, una burla disfrazada o una crítica innecesaria. En un instante, tu humor cambia, la tensión en tu cuerpo aumenta y te encuentras atrapado en un juego que nunca pediste jugar. Es increíble cómo una pequeña provocación puede dar vueltas en nuestra mente durante horas, incluso días. Nos hace perder la calma y nos arrastra a una espiral de pensamientos negativos. Quizás era un comentario en redes sociales, una frase dicha con intención de herir, o una acción calculada para hacernos reaccionar. Lo peor es que caemos en la trampa. Respondemos con enojo, justificamos nuestra posición, o intentamos devolver el golpe. Pero al hacerlo, le damos poder a quien nos ha provocado. La reacción instintiva de la mayoría es defenderse. Sentimos que si no respondemos, estamos perdiendo, mostrando debilidad o aceptando la falta de respeto. Pero este es el error común. Creemos que la provocación se combate con más provocación, cuando en realidad, el verdadero control está en la indiferencia. Responder es como echarle leña al fuego, solo lo alimentamos más. Es como si cada pequeño problema fuera una piedra en nuestra mochila emocional. Cuantas más acumulamos, más difícil se vuelve caminar con ligereza. Nos volvemos esclavos de las emociones ajenas, permitimos que el comportamiento de los demás dicte nuestro estado de ánimo, y sin darnos cuenta, renunciamos a nuestro poder sobre nosotros mismos. Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una solución. Marco Aurelio decía, si te molestó, el problema no está en la cosa en sí, sino en tu opinión sobre ella. La clave está en aprender a separar lo que controlamos de lo que no. No controlamos lo que otros dicen o hacen, pero sí nuestra respuesta ante ello. Epicteto reforzaba esta idea al decir que no son los eventos los que nos afectan, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Piénsalo de esta manera, una provocación es como una carnada lanzada en un anzuelo. Si muerdes el anzuelo, quedas atrapado. Pero si simplemente lo ignoras, la carnada pierde su poder. Alguien puede provocarte, pero si decides no reaccionar, su intento se vuelve inútil. No es fácil, porque nuestro ego quiere defenderse, demostrar que tenemos razón, que no permitiremos que nos falten al respeto. Pero el verdadero dominio propio radica en no caer en el juego. La próxima vez que alguien diga algo que te moleste, haz esto. En lugar de reaccionar al instante, respira y pregúntate, ¿esto realmente merece mi energía? Si la respuesta es no, simplemente deja que pase. No tienes que demostrar nada, no tienes que ganar ninguna discusión. Al ignorar la provocación, la desarmas por completo. El control emocional es un entrenamiento continuo. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de observarlo sin dejarnos arrastrar por ello. Es normal sentir molestia ante una provocación, pero lo importante es lo que hacemos con esa molestia. ¿La alimentamos o la dejamos ir? Recuerda, no tienes control sobre lo que otros dicen o hacen, pero sí sobre cómo decides sentirte al respecto. La verdadera libertad comienza cuando decides que merece tu atención y que no. No responder a la provocación no es debilidad, es inteligencia emocional. Es elegir la paz en lugar del conflicto, la claridad en lugar del caos. Y esa es la mayor victoria de todas. 6. El espejo de la incomodidad. ¿Alguna vez has sentido que ciertas personas o situaciones sacan lo peor de ti? Como si, sin previo aviso, algo dentro de ti se activara y te hiciera sentir irritado, molesto o simplemente fuera de lugar. Es curioso, porque a veces ni siquiera se trata de algo grande. Puede ser la actitud de alguien, un comentario fuera de lugar o incluso la forma en que otra persona se comporta. Pero lo cierto es que, aunque nos incomode admitirlo, la verdadera razón por la que algo nos molesta no está afuera, sino adentro. La incomodidad es como un espejo.
Cada vez que algo o alguien nos altera, en realidad nos está mostrando algo de nosotros mismos que no hemos querido ver. Un defecto, una inseguridad, un miedo oculto. Sin embargo, en lugar de aprovechar esa oportunidad para reflexionar, la mayoría de las personas opta por la vía fácil, reaccionar. Se enojan, discuten, se defienden o simplemente evitan la situación sin entender el verdadero mensaje que hay detrás. Es como si, al vernos en el espejo y no gustarnos lo que vemos, en vez de cambiar nosotros, intentáramos romper el espejo. El error común es pensar que la culpa es del otro. Si esa persona no fuera tan arrogante, no me molestaría. Si no dijera cosas tan estúpidas, no me irritaría. Si no actuara de esa manera, yo estaría en paz. Pero esta forma de pensar nos convierte en esclavos de lo externo. Porque si nuestro estado emocional depende de lo que hagan o digan los demás, entonces jamás seremos libres. Imagina que cada vez que alguien te provoca, es como si te lanzaran una brasa ardiente. Si la tomas con las manos, te quemas. Pero si la dejas caer al suelo, pierde su poder sobre ti. Esa es la clave, aprender a soltar. Y aquí es donde entra el estoicismo. Los estoicos entendieron que la incomodidad es una maestra disfrazada, una oportunidad para ver con claridad las partes de nosotros que aún necesitan trabajo. En lugar de reaccionar, practicaban la observación. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia y un gran filósofo estoico, dijo: si algo externo te hace sufrir, no es la cosa en sí lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Esto significa que no es la acción de la otra persona lo que nos altera, sino nuestra interpretación de ella. Y aquí es donde tenemos el verdadero poder, cambiar la manera en que percibimos las cosas. Piensa en la persona que más te irrita. Pregúntate, ¿por qué me afecta tanto su actitud? ¿Es porque veo en ella algo que me recuerda a una parte de mí que no quiero aceptar? O quizás porque su comportamiento me hace sentir inseguro de alguna manera. La próxima vez que sientas esa incomodidad, en lugar de reaccionar, haz una pausa. Observa lo que está pasando dentro de ti. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esto sobre mí mismo? Al hacerlo, en lugar de ser un esclavo de la situación, te convertirás en su dueño. El estoico Epicteto enseñaba que nada externo puede hacernos daño sin nuestro consentimiento. En otras palabras, nadie puede hacerte sentir inferior, molesto o indignado a menos que tú se lo permitas. Es fácil culpar a los demás, pero el verdadero dominio personal comienza cuando aceptamos la responsabilidad de nuestras emociones. Una de las mejores formas de aplicar este principio es el ejercicio mental del observador silencioso. Cada vez que alguien te haga sentir irritado, en lugar de reaccionar, imagina que eres un espectador viendo una película. En lugar de ser el protagonista atrapado en la escena, tómate un momento para analizar fríamente lo que está ocurriendo. Pregúntate, si yo fuera un tercero observando esto, ¿qué conclusión sacaría? Este simple cambio de perspectiva te dará claridad. Te permitirá ver la situación sin la carga emocional que normalmente te arrastraría. Y con el tiempo, te dará la capacidad de no engancharte en pequeñas provocaciones. Otro método poderoso es el de la desensibilización estoica. En este ejercicio, cada día te expones de manera consciente a pequeñas molestias sin reaccionar. Por ejemplo, si alguien te interrumpe mientras hablas, en lugar de molestarte, simplemente obsérvalo y mantén la calma. Si alguien hace un comentario desagradable, respira y sonríe internamente en lugar de responder. Con el tiempo, tu mente se acostumbrará a no reaccionar y las cosas que antes te molestaban perderán su poder sobre ti. La clave está en entender que cada molestia, cada persona que nos irrita, cada situación que nos incomoda, es una oportunidad para conocernos mejor. Si alguien te hace sentir menos, quizás es porque todavía dudas de tu propio valor. Si la actitud de alguien te saca de quicio, quizás es porque, en el fondo, también tienes algo de eso en ti. No se trata de evitar las emociones, sino de aprender de ellas. De transformar cada situación en un entrenamiento para la mente. Y, sobre todo, de no permitir que lo externo controle tu paz interior. Porque al final del día, el verdadero poder está en aprender a mirar el espejo de la incomodidad y usarlo para crecer. 7. No es tu problema. ¿Alguna vez has sentido que los problemas de los demás se convierten en los tuyos? Como si el mal humor de alguien, su opinión negativa o su drama personal fueran una carga que, de alguna manera, terminas llevando sobre tus hombros. Es como si, sin darte cuenta, te enredaras en un torbellino emocional que ni siquiera te pertenece. Te afecta lo que piensan de ti, te molesta la actitud de alguien más, y antes de notarlo, estás atrapado en un ciclo de frustración. Pero, ¿y si te dijera que la mayoría de las veces, lo que te irrita y te incomoda no es realmente tu problema? Es sorprendente cómo nos dejamos arrastrar por las emociones de los demás. Un comentario negativo de un compañero de trabajo, una mirada desaprobatoria de un extraño en la calle,
o incluso una opinión injusta de alguien cercano pueden quedarse en nuestra mente durante horas, días o incluso semanas. Nos sentimos heridos, enojados, confundidos, como si esas palabras o actitudes definieran quiénes somos. Pero aquí está la realidad: lo que alguien más dice, hace o siente es un reflejo de ellos, no de ti. Y cuanto antes entiendas esto, más libre te volverás. El error común que cometemos es asumir que debemos responder a todo, que cada comentario merece una explicación y que cada acción ajena nos concierne directamente. Nos convertimos en esponjas emocionales, absorbiendo la negatividad y el drama de los demás sin cuestionar si realmente nos pertenece. Es como si camináramos con un cesto vacío y cada persona con la que nos cruzamos nos arrojara una piedra. En lugar de dejarlas caer al suelo, las recogemos y las guardamos. Al final del día, estamos agotados, cargando pesos que ni siquiera son nuestros. Los estoicos entendieron esta trampa emocional hace más de 2000 años. Epicteto nos recuerda: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. La clave está en la separación. Lo que otros dicen o hacen no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. Marco Aurelio también lo expresó de manera contundente: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes decidir si sus acciones afectan tu paz. Aquí tienes un ejercicio práctico para aplicar esta filosofía. La próxima vez que alguien intente provocarte, que haga un comentario que normalmente te molestaría o que intente arrastrarte a su drama, haz una pausa. Respira profundo y pregúntate: ¿esto es realmente mi problema? Si la respuesta es no, suéltalo. No lo cargues. No le des espacio en tu mente. Imagina que es una bola de fuego que alguien intenta pasarte, pero en lugar de tomarla, simplemente la dejas caer al suelo. Entender esto no significa que te vuelvas insensible o que ignores a los demás, sino que establezcas límites sanos para tu bienestar emocional. Muchas veces, la gente proyecta sus propias inseguridades, frustraciones y miedos en los demás. Alguien que te critica constantemente probablemente esté insatisfecho consigo mismo. Alguien que siempre está de mal humor quizá esté lidiando con problemas internos. Nada de eso tiene que convertirse en tu carga. Puedes ofrecer empatía sin absorber su negatividad. Recuerda, no tienes la obligación de participar en cada conflicto al que te invitan. No todo merece tu energía. Y cuanto más entrenes tu mente para soltar lo que no te pertenece, más ligera será tu vida. La verdadera libertad emocional comienza cuando dejas de asumir problemas ajenos como propios. Cuando te das cuenta de que la opinión de alguien sobre ti no es asunto tuyo. Cuando eliges no reaccionar ante cada provocación. Es un proceso, un entrenamiento mental que requiere práctica y paciencia, pero que al final te llevará a una paz interior inquebrantable. Así que la próxima vez que sientas que alguien está intentando afectarte con su actitud o sus palabras, recuerda esta frase: no es mi problema. Respira, sigue adelante y enfoca tu energía en lo que realmente importa. Porque al final del día, solo tú decides que merece espacio en tu mente y que no. 8. Aprende a calmarte. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se acelera y tu mente se nubla por un comentario, un gesto o una situación inesperada? Como si, en un instante, tu paz interior fuera arrancada de ti sin previo aviso. Es una sensación que todos hemos experimentado. Un día parece ir perfectamente bien, pero de repente, alguien dice algo que te irrita o algo no sale como esperabas, y tu tranquilidad se esfuma. Es como si te convirtieras en un barco en medio de una tormenta, sin control sobre las olas de emociones que te sacuden. Pero, ¿y si te dijera que puedes aprender a mantener la calma sin importar lo que pase a tu alrededor? Es impresionante la facilidad con la que perdemos el control sobre nuestras emociones. Un simple contratiempo en el trabajo, una discusión con un ser querido o incluso el comportamiento de un extraño pueden hacernos explotar por dentro. Pasamos horas, incluso días, analizando lo que sucedió, reviviendo la conversación en nuestra mente, imaginando lo que podríamos haber dicho o hecho de manera diferente. Este ciclo se convierte en una cárcel mental de la que es difícil escapar. No es solo una cuestión de mal genio, sino una falta de control sobre nuestra propia mente. Y lo peor de todo es que, en la mayoría de los casos, esas situaciones que nos roban la calma ni siquiera son tan importantes en el gran esquema de la vida. La mayoría de las personas reacciona de manera automática ante los desencadenantes emocionales. Si alguien los insulta, responden con ira. Si algo sale mal, se frustran. Si no consiguen lo que quieren, se desesperan. Es un reflejo condicionado que nos mantiene atrapados en un círculo vicioso. Imagínalo de esta manera: cada vez que dejas que una emoción negativa te controle, es como si estuvieras alimentando un fuego. Cuanto más lo alimentas, más grande se vuelve. Pero, ¿y si en lugar de echarle más leña,
¿simplemente lo dejaras extinguirse por sí solo? Los estoicos entendieron esto a la perfección. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia y un fiel practicante del estoicismo, nos dejó una reflexión invaluable. Si algo externo te hace sufrir, no es la cosa en sí, sino tu opinión sobre ella. Y está en tu poder cambiar esa opinión en cualquier momento. Esta es la clave para mantener la calma en cualquier situación. No es lo que sucede lo que nos altera, sino la interpretación que le damos. El control está dentro de nosotros, no fuera. Los estoicos practicaban la indiferencia ante lo que no podían controlar. No significa ser apático o no preocuparse por nada, sino comprender que muchas cosas en la vida simplemente están fuera de nuestro alcance. No podemos controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. Al entender esto, dejamos de ser marionetas de las circunstancias y tomamos el control de nuestra propia paz mental. Ahora, ¿cómo aplicas esto en la vida real? Aquí tienes una técnica sencilla pero efectiva. Cuando sientas que algo está a punto de sacarte de tu centro, detente un momento y respira profundamente. Pregúntate, ¿esto realmente merece mi energía? ¿Va a importar dentro de una semana, un mes o un año? En la mayoría de los casos, la respuesta será no. Y si es así, ¿por qué darle poder sobre ti? Otra técnica poderosa es la visualización estoica. Antes de enfrentar una situación que sabes que puede provocarte, visualiza la peor reacción posible y luego imagina responder con absoluta calma. Repite esto mentalmente varias veces y, cuando llegue el momento real, te sorprenderás de lo preparado que estarás para mantener el control. La mente es como un músculo, cuanto más entrenas la calma, más fácil se vuelve aplicarla. La calma no es algo que se adquiere de la noche a la mañana, sino una habilidad que se desarrolla con la práctica constante. Los estoicos entrenaban su mente todos los días, exponiéndose deliberadamente a situaciones incómodas para fortalecer su resistencia emocional. Puedes hacer lo mismo adoptando pequeños desafíos diarios, como enfrentar una situación estresante sin reaccionar impulsivamente o practicar la paciencia en momentos de frustración. Recuerda, la verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte o en imponerse sobre los demás, sino en permanecer imperturbable ante lo que antes te alteraba. La calma es poder. Es la capacidad de ver las cosas con claridad y actuar con sabiduría en lugar de dejarse arrastrar por las emociones del momento. La próxima vez que sientas que estás perdiendo el control, detente y recuerda, no es el mundo el que debe cambiar para que encuentres paz, sino tu percepción sobre él. Tú decides si permites que algo te robe la calma. Y cuando aprendes a calmarte, te conviertes en el dueño de tu propia vida. 9. Pon límites. ¿Alguna vez has sentido que ciertas personas cruzan la línea contigo y terminas sintiéndote usado, manipulado o simplemente agotado? Como si su opinión, sus exigencias o su actitud negativa tuvieran un pase libre para afectar tu paz mental. Es frustrante, porque por más que trates de ignorarlo, de alguna forma, sigues sintiendo esa presión. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que el problema no es lo que ellos hacen, sino lo que tú permites. La realidad es que todos hemos estado en situaciones donde nos cuesta decir no. Puede ser con un amigo que siempre pide favores, un familiar que constantemente critica lo que hacemos o un jefe que exige más de lo razonable. De alguna forma, terminamos cediendo, ya sea por miedo a decepcionar, por querer evitar conflictos o simplemente porque nos han hecho creer que poner límites es algo egoísta. Pero, ¿cuánto tiempo puedes aguantar así? Lo que empieza como una pequeña molestia, con el tiempo, se convierte en resentimiento, en agotamiento emocional y en una sensación de impotencia que te roba la tranquilidad. El problema es que hemos sido condicionados a pensar que ser una buena persona significa estar siempre disponible, decir sí aunque no queramos y soportar cosas que no deberíamos soportar. Y cuando alguien cruza nuestros límites, en lugar de enfrentarlo, buscamos excusas, así es su personalidad, no quiero parecer grosero, no quiero perder la amistad. Pero, cada vez que dejas pasar una falta de respeto, cada vez que pones las necesidades de otros por encima de las tuyas, estás enseñando a los demás que pueden seguir haciéndolo. Como una casa sin puertas, cualquiera entra y sale sin restricciones, hasta que un día te das cuenta de que no tienes espacio para ti mismo. Los estoicos tenían claro que la clave para una vida tranquila está en saber diferenciar lo que puedes controlar de lo que no. Y algo que puedes controlar es a quien dejas entrar en tu espacio mental y emocional. Epicteto decía, la gente daña a los demás cuando estos les permiten ser dañados. En otras palabras, nadie puede robarte la paz sin tu permiso. Si alguien te trata mal una vez, la culpa es de esa persona. Pero si lo permites una y otra vez, la responsabilidad es tuya. Poner límites no es egoísmo, es respeto por ti mismo. Imagina que tu energía es como una cuenta bancaria. Cada interacción que tienes es un retiro o un depósito. Cuando estás con personas que te apoyan, que te respetan y te suman,
tu saldo crece. Pero cuando permites que te usen, que te falten al respeto o que te manipulen, cada una de esas situaciones es un retiro que te deja con menos energía, menos paciencia y menos paz. Si sigues permitiendo que cualquiera saque de tu cuenta sin restricciones, inevitablemente acabarás en números rojos. Poner límites no significa ser agresivo ni cortar relaciones sin explicación. Se trata de comunicar con claridad qué es aceptable y qué no. Se trata de reconocer que no estás aquí para cumplir las expectativas de todo el mundo. Y, sobre todo, significa entender que la gente que realmente te valora, respetará tus límites. Aquellos que se enojan o te critican por establecerlos, son precisamente las personas que se beneficiaban de que no los tuvieras. Para empezar a aplicar esto en tu vida, la próxima vez que alguien cruce un límite contigo, haz una pausa antes de reaccionar automáticamente con un sí o con silencio. Pregúntate, ¿esto es algo que quiero hacer? ¿Me siento cómodo con esto? Si la respuesta es no, entonces dilo con firmeza y sin culpa. No tienes que justificarte ni dar explicaciones innecesarias. Un simple no puedo hacerlo o prefiero no hablar de eso es suficiente. Al principio puedes sentirse incómodo, pero con el tiempo te dará una sensación de poder que nunca antes habías experimentado. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no está en aguantarlo todo, sino en saber elegir nuestras batallas. No tienes que quedarte en lugares donde no eres respetado. No tienes que participar en conversaciones que te drenan. No tienes que estar disponible para todo el mundo. Aprender a decir esto no lo permito es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar por tu bienestar. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que la gente te empezará a tratar con el respeto que siempre mereciste. Así que la próxima vez que sientas que alguien está cruzando la línea contigo, recuerda esto, no tienes que cargar con lo que no es tuyo. No eres responsable de las expectativas de los demás, solo de tu propia paz. La verdadera tranquilidad no viene de tratar de complacer a todos, sino de tener la claridad y la valentía de decidir quién y qué merece un espacio en tu vida. 10. Suelta y avanza. ¿Alguna vez te has aferrado a algo que ya no tiene sentido? Un rencor, una decepción, una conversación en la que debiste haber dicho algo diferente. Como si nuestra mente fuera un disco rayado, repitiendo la misma escena una y otra vez. Y cuanto más la repetimos, más nos convencemos de que estamos atrapados en ella. Pero, ¿realmente lo estamos? ¿O simplemente no sabemos soltar y avanzar? Todos hemos pasado por esto. Un comentario hiriente que nos repitieron en la infancia, una traición que nos dolió, una oportunidad perdida que nos pesa como una losa en la conciencia. Nos aferramos al pasado con la esperanza de que, de alguna manera, podamos cambiarlo. Pero la realidad es brutal, no podemos. Y cuanto más nos resistimos a aceptarlo, más sufrimos. El problema es que confundimos el recordar con el aprender. Creemos que revivir el pasado nos dará una especie de cierre, cuando en realidad solo nos encadena más a él. Y así, seguimos atrapados en una prisión mental que nosotros mismos hemos construido. El error más común es pensar que soltar significa perder. Como si al dejar ir algo, estuviéramos renunciando a una parte de nosotros. Pero la verdad es que el pasado ya no nos pertenece, es como aferrarse a una cuerda que arde en llamas. Cuanto más la sostienes, más te quema. Y aún así, nos aferramos con todas nuestras fuerzas porque el dolor de soltar nos parece peor que el dolor de seguir sufriendo. Pero, ¿acaso no es más sabio abrir la mano y permitir que el fuego se extinga por sí solo? Los estoicos comprendieron esto hace siglos. Epicteto dijo, no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos de ellas. Lo que nos duele no es el evento en sí, sino nuestra insistencia en revivirlo. Marco Aurelio también lo entendía, si está fuera de tu control, déjalo ir. La clave está en enfocarnos en lo que sí podemos cambiar, nuestro presente, nuestra actitud, nuestra forma de ver la vida. Soltar no es rendirse, es liberarse. Prueba esto la próxima vez que te sorprendas atrapado en un pensamiento del pasado. Cuando sientas que la vieja herida regresa, haz una pausa y respira. Pregúntate, ¿esto me ayuda o me encadena? Si la respuesta es que te encadena, simplemente déjalo pasar. No lo rechaces, no lo alimentes, solo obsérvalo y permite que fluya. La mente es como un río, si intentas detener la corriente, te ahogarás en la resistencia. Pero si te dejas llevar, encontrarás la paz en la aceptación. En el fondo, soltar es un acto de valentía. Es mirar al pasado sin miedo y decir, gracias por la lección, pero ya no te necesito. Es tomar las riendas de nuestra propia historia y decidir que no seremos esclavos de lo que ya pasó. Porque la verdadera libertad no está en cambiar lo que fue, sino en elegir cómo seguimos adelante. Hoy tienes la opción de soltar. Y con ello, la oportunidad de avanzar hacia una vida sin cadenas. Elige sabiamente.
Si el video te gustó, suscríbete, dale like al video y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos videos en el futuro.